Seguimos con el recorrido aquí en Tetillas, Río Grande, Zacatecas. Y ahorita vamos a entrar a lo que es la Casa Grande, parte importantísima de aquí de la hacienda. Me siguen acompañando, don Porfirio, ¿cómo estás? Don Porfirio, aquí ahorita usted para que nos platique de todo lo que usted se acuerde que su papá le platicaba. Sí. No, pues nosotros aquí como que vivimos nosotros aquí también algunas veces. Aquí yo trabajé mucho tiempo. ¿Usted llegó a vivir aquí en la hacienda? ¿En la Casa Grande? No, trabajar. No, nosotros tenemos casa. Ah, usted trabajaba aquí. Bueno, me acompaña Porfirio, don Benjamín. Gracias. Gustazo seguir grabando con usted, señor. Veo que está bien informado. Y Armando. Aquí estamos. Que le gusta ver los videos y ahora le tocó salir en uno. Ahora me tocó salir. Yo no le platico nada porque no estoy enterado. ¿Para qué le echo mentiras? No, pero con que nos apoye aquí. Simplemente como nativo o nativo de aquí de Tetillas. Sí. Aparte usted, aunque a lo mejor no conozca mucho, pero creció aquí. Sí, creció aquí en estas calles, creció aquí con estos señores. Son compadres, ¿no? Es mi compadre. Ah, ustedes dos son compadres. Sí, una hija mía está casada con un hijo de él. Ah, perfecto. Muy bien, entonces vamos caminándole. Benjamín. Sí, dígame. Esta hacienda era ganadera, era agrícola. Ganadera y agrícola. ¿Cuál era el fuerte aquí? Lo fuerte era, yo creo que la ganadería. Porque en aquellos años tenían un trailer muy grandote y allá tenían la bodega, por allá de aquel lado de la clínica, tenían una bodega muy grande donde entraba de reversa y era donde llevaban ganado y llevaban fruta a México para hacer cajetas por allá, hacerla meter en frascos, algo así. Pero, o sea, la principal fuente de trabajo, fuente de ingresos era la ganadería entonces. La ganadería. Aquí debieron de haber surgido los primeros coleadores de aquellos años, ¿no? Ya ven que muchas de las fuertes charras surgieron precisamente de la ganadería. Los primeros jinetes, mire, allá al otro lado de la hacienda estaba el famoso corralón donde entraban todos los animales. Animales brutos que nunca los habían tocado. Los agarraba, le agarraban le nombraban vaquero. Le agarraban un caballo, se lo ensillaban y lo montaban y se lo soltaban y Dios que lo ayude. Había gentes que llegaban todavía con el caballo bruto y otras gentes llegaban con la montura cargada porque pues por ahí los bajaba. Los bajaba. Así es. Oiga, su papá de usted, Benjamín, de usted, don Porfirio, ellos trabajaban en la hacienda, ¿eh? Sí, estoy en lo correcto. Sí. ¿Ellos qué hacían aquí? ¿Qué recuerda que le platicaron? Mi papá platicaba que él comenzó chico de la edad de 14 años trabajando, cargando allá un molino donde se servía toda la comunidad que venían a moler su nixtamal, allá al fondo de la hacienda. ¿Su papá trabajaba en el molino? Cargando agua para llenar el molino. Entonces, a otra bodega enseguida, él era el que cargaba todas las llaves donde había toda la herramienta para pegar machos y los carros que llegaban todos los trabajadores a las 4 de la mañana. Él tenía que estar ya listo para abrirles y entregarle a cada quien toda su herramienta de trabajo. Entonces tenía una responsabilidad importante, no era un trabajador jornalero normal. Si ya cargaba llaves, si se encargaba del agua, esas cosas, me dice a mí que eso me dice a mí pues que tenía responsabilidades importantes. Pues a él le encargaban que hiciera todo eso. Y él sí vivía aquí, porque él decía que aquí con el ¿cómo se llama? El escritorio, en una cobijita se tiraba él en el suelo. El escritorio es este cuarto, ¿verdad? Esta parte. De los pocos que todavía conservan el techo de aquí de la... El techo, porque sí, mire, aquí era donde tenía su oficina don Arsenio, el hacendado, y ahí está hasta la chimenea de calentón para el tiempo de los fríos. Ok, entonces aquí es donde estaba el patrón repartiendo el queso. Repartiendo el queso. Y su papá aquí venía seguramente a tratar muchos asuntos con el... Pues fíjese que, por ejemplo, cuando ya muy después de cuando se hicieron ejidos, no sé, como que los hacendados no se entendían bien con toda la gente que vivía aquí en la comunidad,
porque gente que no vivía en la comunidad, ellos le daban vientos y no trabajaban para ellos, porque era hacienda. No podían venir a hospedarse aquí. El que vivía aquí tenía que ser productivo. Sí, entonces, últimamente ya para empezar a tratar de que cuando las famosas 1.100 hectáreas que viene siendo la Jocoquilla, todo eso, le decía el hacendado a mi papá, que era Antonio Garamendi, les decía, si no viene, nomás que a mi papá no le hablaba por José Belén, le decía, si no viene Santos Belén, no atiendo a nadie, ni si viene él, mándenmelo y yo lo atiendo. Para llegar a pedir la audiencia, para que hablar con el hacendado, fue necesidad de que emborracharon a Beto Delgado, que le compraron una botellota de tequila y ya borracho llegó y se metió hasta adentro y buscó a un hacendado y ya le entregó la casa y se salió. Ok, entonces era como un tipo de conexión de toda la comunidad, entre toda la dirigencia, entre las personas y el jefe. Así es. El jefe. Oiga, ¿cómo se llamaba el patrón con el que trabajaba su papá? Antonio Garamendi. Antonio Garamendi. Él fue, digamos, el último dueño, pues, de la hacienda, el último hacendado que tuvo. El último, o sea que se repartieron aquí las partes entre Arsenio Aguirre y Antonio Garamendi. Y este otro señor, José Manuel Garamendi, que es Chemel, ¿verdad, compadre? Pero para cuando este señor Antonio Garamendi, fue el patrón de su papá, ¿verdad? Sí, Antonio Garamendi. Cuando él le tocó estar aquí, que de mandamás, de dueño. Sí, así es. Ya la hacienda ya tenía muchos años. Sí, pero estaba muy bonita todavía en Zapojeo. Ya tenía muchos años. Según decía mi papá, que en aquellos años, según la historia, esta hacienda era una de las más bonitas de todo México en aquellos años. Le estoy hablando a lo mejor de 100 años. Entonces Antonio Garamendi, él debió de haber sido que el tercer, cuarto, quinto dueño, quizás. Pues puede ser, porque según le mostré ahí en la casa, ahí en la iglesia, le mostré que habían sacado varios finados cuando desclavaron allí, cuando el señor Pedro López, que eran don Rómulo, don Bernardo, todos ellos, sí, cuando pusieron el piso nuevo. Entonces, yo digo que mi papá dice que es probable que haya sido de varias generaciones la hacienda, porque no nada más está esa, según parece la hacienda del Fuerte y otra que está por allá por Zaragoza, y la Salada decían que eran estancias que pertenecían al mismo dueño de la hacienda. De esta hacienda. Pero entonces Antonio Garamendi lo heredó de su papá, de su abuelo. O sea, no fue una hacienda porque hay haciendas que compran, que vendían. Sí. Me he topado con haciendas que, pues esta hacienda la compró fulano, no fue el que la construyó, pero vino y la compró. Aquí estamos hablando de una hacienda que Antonio Garamendi heredó. ¿Sí? Así ¿Estoy en lo correcto? Sí. Ok, entonces, aquí donde estamos era la oficina del jefe. Esta chimenea debe de ser... Su calentón que tenía. De aquel tiempo. Es de aquellos años, sí. O sea que aquí este señor venía y le atizaba aquí los leños, y obviamente, si él heredó, seguramente el papá de Antonio Garamendi, el abuelo de Antonio Garamendi, pero si estamos hablando de Antonio Garamendi, ya nos vamos hasta principios del año 1800, finales del 1700, seguramente. Es probable que sí. Seguramente. Sí. Ok. Lo que decíamos hace rato. Todas las ventanas aquí con su banquito para... Le digo que todos los cuartos donde hemos pasado, donde hay una ventana, hay esas cosas. Oiga, entonces su papá, suyo, sí, venía aquí y trataba aquí asuntos. Sí, y luego, pues como trabajó aquí con él y él la llevaba, pues el que lo estimaba más era Antonio Garamendi. Y luego, mire, la historia de don Arsenio... Mi papá platicaba que había traído 25 carros de mulas, pero los había traído en los trenes. ¿Arsenio qué era de Antonio? Era el padrastro. Oh. Que viene, don Arsenio era el que estaba casado con la mamá de Antonio Garamendi. Ah, ok. Y fue el que trajo... Trajo todos esos, que trajo 25 carros de San Antonio, Texas. Los trajo en trenes y aquí los bajó en la vía. ¿Carros, vehículos? No, carros de mulas. De mulas. Ya. Carros de mulas. Y aquí se los repartió a la gente que él
como a don Domingo Oviedo, a Nacho Domínguez. ¿No los trajo para el servicio aquí de la hacienda? No, ¿Los trajo para regalar? Él dejó el de él para trabajar aquí en la hacienda. Pero los trajo para regalar, pégale tu caballo y vete a pasear. No, vete a traer pastura. Vete a trabajar. Y luego prestaba tierras, siembra esa tierra y tú agarras la cosecha y me traes de todo el rastrojo para mis animales. No, es una parte. Sí, tenía las bodegas allí donde echaban trigo, echaban maíz, en mazorca, lo desgranado. Y decían que venían la gente, los malos de en aquellos años, abrían las bodegas y alrededor de lo que era el casco aquí de la hacienda les regaban a los caballos hasta que comían bien. Según eso. A llenar. A llenar. Ok, vamos siguiendo caminándole mientras don Porfirio, su papá, ¿qué hacía aquí en la hacienda? Mi papá se encargaba de la huerta de allá abajo. Él era el que asistía ahí haciendo los trabajos de la huerta, porque ahí había duraznos, había uvas, había mucha fruta ahí en esa parte. Él era el que se encargaba de esa área, mi papá. Él era, vamos a ver, él era como el mayordomo ahí de los trabajadores. Bueno, sí, él se encargaba de arreglar todo lo que iba ahí, tenía que verlo para que hiciera lo que él decía. Hacer esto, cavar esto, toda esa cosa. Sí. Órale. Entonces, aparte de la ganadería, aquí producían fruta también, ¿tenían frutales? Sí, pues sí. Nosotros tuvimos allá para arriba hay una huerta, que le hicimos la huerta. La huerta de arriba. La huerta de arriba, allá en esa parte, el dueño de aquí de la hacienda me mandó a mí para allá, para que el que se encargaba allí de esa parte me enseñara a injertar. Le mochábamos una manzana corriente, le mochábamos y le poníamos una púa de manzana de clase y se injertaba. Entonces echaba buena fruta con ese injerto. ¿A usted le tocó hacer injertos? Sí, y me enseñó el señor que estaba allí, me dijo, hay que mocharlo y luego le hacía una cosa así y a la esa de manzana la metía. Y ahí le amarrábamos, le embarrábamos cera de jicote y luego le amarrábamos con unos trapos así para que como que fermentaba y se agarraba. Se injertaba. Sí, era el tipo que injerto, pues que todavía hoy en día se hace. Oiga, ¿y cuánta superficie sembraban de frutales? ¿En hectáreas? ¿Cuántas hectáreas? Pues yo creo que acá de hectáreas eran como algunas, en la plaza como unas 25. Aquí. No, allá. No, allá sí, fácil. ¿Sí? Acá ahorita serán cuántas acá en la huerta. Unas 17, pongo. Sí. Todo eso ¿Siguen las huertas produciendo hoy en día? No, ya se acabó todo eso. Se acabó todo eso. Entonces su papá trabajaba en eso. Usted desde niño miró que su papá iba a las huertas y se metió a trabajar a las huertas. No, yo empecé a trabajar aquí a los 8 años cuando él falleció. ¿Cuando fallece su papá? Sí, cuando falleció mi papá. ¿Usted tenía 8 años cuando fallece su papá? Sí. Entonces yo al transcurso del tiempo fue el que se encargaba del establo y le dijo a mi mamá, dijo, quiero que vaya José allí, así me hablaban a mí, que vaya allí a la hacienda mañana. Y luego le dijo mi mamá, dijo, ¿a qué será? Dijo, va a trabajar. Dijo, él no puede trabajar porque está muy chico. Dijo, no, dice el patrón que va a hacer cosas que él puede hacer. Y entonces llegando yo aquí al establo, el señor tenía varios ordeñadores, ahí ordeñaban así a mano. Entonces el trabajo mío era echarle el becerro a los que, échame uno, y así les echaba yo a los que andaban ordeñando, de a uno. Ese era el trabajo que yo hacía nomás. ¿A los 8 años? A los 8 años. Enseguida, ya cuando crecí yo, me pusieron a carrear el agua de aquí, porque no había agua potable, y a cargar agua de aquí, de ahí de un pozo que estaba ahí donde cargaba su papá. Sí. Entonces yo aquí asistía que no faltara agua en el baño de las gentes, en las destiladeras que tenían, porque tenían unas destiladoras que las llenaba de agua y estaba goteando. Abajo tenía un traste para acaparar el agua porque era la que tomaban los señores. La filtraban, pues. Sí, Usted se encargaba de llenar ahí para que nunca faltara el agua filtrada. ¿Y quiénes tomaban esa agua aquí? ¿Los hacendados? Los hacendados. Sí, los hacendados. No los peones. No. ¿Los peones de dónde tomaban agua? ¿Sin filtrar? De los charcos. Y de los charcos, de los tanques.
Sí, ellos tomaban agua de las que tenían. Entonces usted se movía, cuando andaba en eso del agua y todo eso, se movía muy cerca de los jefes, de los patrones, ¿no? Sí, yo- Andaba en su casa, pues, ahí Sí, metido. sí, cuando se vino, cuando ya empezó el ejido, Toño nos dijo a mí y al Vino, dijo, van a venir a censar, ya, métanse porque todo el que tenga derecho va a tener tierra para que siembren, porque nosotros no teníamos tierra. ¿Quién les dijo eso? El don Arsenio. No, Toño. No. Toño fue Garamond. el que nos dijo, ahorita vengo de Zacatecas, fui a arreglar para que les den el ejido, para que no se queden afuera ustedes del ejido. Era el dueño, ¿no? El señor Antonio Garamendi. Antonio Garamendi. Él mismo les dijo, Ahí a mí, anótense para que les toque. sí, nos Y él dijo sabía que les iba a tocar lo que era de él. lo que era de él, sí, él mismo Sí, nos dijo. exactamente. Y, Porque y nosotros yo, para no estar diciéndole mentiras, yo tengo las pruebas esas. Yo tengo con qué comprobarle. Ahí en mi casa que dejó mi papá. Ey. Pero es interesante, pues, a mí me dice que Antonio Garamendi. Antonio Garamendi era una buena persona entonces. Sí, Sí, era Porque ya buena cuando él ve que ya la hacienda estaba terminando y que venía elegido, sí. o sea, pudo haber renegado, pero en lugar de haberse enojado, en lugar de haber hecho cualquier otra cosa, les dijo, anótense para que les toque. Sí. O sea que... Eso estuvo bien de él. Sí, Sí. o sea que mire, él lo que hizo fue que él quería mucho a todo Tetillas. Y él dejó un papel, por eso le digo yo que yo tengo las pruebas, donde nombra que se partieron el terreno él y José Manuel Garamendi, el hermano, que eran hermanos y que todavía hasta el Cerrito Blanco le pertenecía todo eso a Chimel. Y como allí dice, como José Manuel le debía 20,000 pesos, pero de aquellos 20,000 pesos viene siendo mucho dinero de ahora. mucho dinero, que le decía, con ese terreno que le regresa a Antonio Garamendi queda saldada la droga que el señor José Manuel Garamendi le debe a Antonio. Y ya con eso queda, y eso se lo dejó, que viene siendo el 18 de marzo, Esos 20 millones se los pagó con terreno. con terreno. O sea, 20,000 pesos en aquel tiempo. 20,000 pesos, sí. Pues eran gente muy rica. Entonces, No, Sí, muy sí. rico. Que tenían casi medio México, era terreno de ellos. Aquí de esta hacienda, ¿cuántas hectáreas se componía? Como de 20. 50,000 hectáreas. Sí. Sí. Sí, La porque- hacienda, decían, mire, nosotros hubo un comentario que nos dijeron que la escritura estaba hecha en un pergamino de un cuero, porque no había papeles. Ey. Que estaba la escritura de la hacienda de 50,000 hectáreas hechas en un cuero, porque no había papel. Para Sí, hacer. que Bueno, el terreno era hasta allá una parte que es colorada, así es el nombre del rancho. Por allá hasta por allá, por el 6 de enero, todas esas partes, hasta la colonia Madero, todo por el fuerte, todo eso eran parte, no sé si habría de todos modos partes de otro, pero había allí. Y qué bueno que tenemos ahorita aquí el comisariado ejidal. No, pues- ¿De cuántas hectáreas se compone ahorita el ejido? El ejido donde nosotros pertenecemos son de 3,000 de laborables y 2,500 de agostadero. 5,500 más o menos. ¿Cuántos hectáreas son? 147. ¿Todos tienen por lo mismo? ¿O les tocó al menos? Una dotación de 20 hectáreas cada uno. A todos les tocó lo mismo. A lo mejor ahorita, a lo mejor algunos ya pueden vender. Sí, ya. A lo mejor algunos han vendido, otros han comprado. Otros ya, han comprado, ya. sí. Pero Pues está se han el quedado hijos ya que los finados. Pero que entonces de esas 50 y tantas mil hectáreas que pudo haber compuesto la hacienda, ahorita actualmente en el ejido es una décima parte. 5,000 Sí, esa hectáreas. es una Sí, cosa pero que hay, se hay dice. otros ejidos aparte. Sí, claro, Aquí claro, en la hay otros comunidad, ejidos. pero del mismo terreno. Del de la mismo hacienda. terreno, pero me refiero pues a lo que es ahorita el ejido de Tetillas, se puede decir. Si es correcto llamarlo así, ¿no? Sí, presa de Tetillas, porque aquí en la Así es. comunidad se compone de 3 ejidos. De 3 y una ejidos. presa. Ok. En la misma comunidad. En la misma Sí. comunidad. Y Entonces, tre- en suma, los 3 ejidos, ¿cuántas hectáreas tienen? Son como unas, ¿qué es? 6,000, 7,000 hectáreas. Entre los 3. Entre 3 ejidos. Entonces, el más grande es el suyo. El ejido Sí, presa. el ejido presa. Sí, porque al censarse se censó toda la gente y es donde quedaron el ejido presa. Ya los sobrantes ya no hallaron dónde acomodar y hasta nombraron otro nombre a los ejidos. Ok. Ejido Tetillas Ok. y el de nosotros, yo pertenezco al ejido presa de Tetillas. Donde, Es que aquí en la comunidad tenemos de tierra laborable 13,000 hectáreas.
con la pequeña propiedad que es. Sí, ¿Y si la siembran todas? porque hay fraccionamientos. Sí, no, una hectárea sin quedarse sin sembrar. ¿De esas cuántas son de riego? No, ninguna. Puro Es temporal. lo que temporal. carecemos de riego. Si hubiera alguien que nos apoyara. Pero si hay agua, si hay, Sí hay. pozos, si hay agua para hacer pozos. Sí han marcado y ¿Se sí han hay. marcado y se han sacado? No, pero o sea que nadie Nadie lo ha hecho, nadie ha lo ha perforado. hecho. Una vez vino el gobierno hace como unos 28 años, vino el gobierno a tratar de hacer unos pozos, el que marcaron allá con Carlos Rodarte, que la tierra que le dejó Julio Domínguez. Pero según eso eran de esas de golpe y las barrenas se les torcían. Ey. Se les torcían, sí se calaron en 3 partes y sí en eso, pero ya ahora últimamente hicieron uno con barrenas rotatorias desde broca y ya le llegaron al agua y el agua hasta está buena para tomar, la que está allá ¿No es en muy las profunda? 400. Como a 80 metros, algo así. Ah, está bien. Sí. Está bien. Bueno, vamos a seguir moviéndonos aquí para conocer un poquito de aquí. ¿Ustedes, señores, llegaron a ver esto más en mejores condiciones? Pues parados, sí, cómo no. ¿Sí? Sí, bien techado, sí. Todo- Porque usted, cuando andaba, me imagino que llenando ahí los filtros y todo eso, todo estaba funcionando, todo esto estaba funcionando, todo ¿no? Eso estaba funcionando. Nosotros aquí anduvimos de los legos acareando, a ver, ordenaban, hay que hacer esto y nosotros hacíamos lo que... Aquí, por ejemplo, esta habitación que tenemos aquí, ¿qué era aquí? Donde echaban la fruta. No ponían Pues la aquí alzaban como rejas. Rejas. Rejas de fruta aquí, Era como una bodega, entonces. como una bodega. ¿Esa fruta qué le hacían? ¿La procesaban? Sí, hacían cajeta de membrillo. ¿Aquí mismo en la Casa Grande había un lugar donde la hacían? Sí, aquí mismo. Ok, aquí era una bodega y de acá enfrente, ¿qué era? Aquí era parte de atrás de la tienda, de la trastienda de la hacienda. ¿La tienda de raya? La tienda de rayas, así es. ¿Era un almacén tal vez de la misma tienda? Sí, eran como bodegas. Aquí guardaban cosas Sí. y ya se iban a la entonces, entonces la tienda de raya, ¿para dónde? Esa tenía que estaba- dar a la calle, ¿no? Está pegada ahí lo la que puerta que está, tapa ahí. la que tapa ahí en un lado de la chimenea. A ver. Esa puerta era a la tienda. Y esa puerta es la que A la daba tienda de a raya. la tienda de raya. Y acá está la puerta. A la entrada de aquí de Esta donde venía. puerta. Sí. Entonces, es cierto el corrido ese que dicen del Barzón, oiga. ¿Qué será? Sí, es cierto que... ¿Qué dice el corrido? No que, me lo sé. que anda, vete a trabajar para que sigas abonando. Y luego decía Luis Pérez Mesa, qué patrón tan sinvergüenza, todo mi maíz se llevó para su maldita troca. Esta era la tienda de raya, entonces. Esa era la tienda de raya. ¿Cómo podemos entrar por allá? Sí, se puede, ahí por allá se puede. ¿Ustedes llegaron a ver esto Sí. techado? Sí, sí y donde había 2 dependientes y ellas venían y ahí les apuntaba y ya nomás decían, aquí quédate a deber porque no alcanzaste con la semana. Oye, ¿Qué vendían aquí las tiendas? pues babarrote. De abarrote, Para- entonces, maíz, frijol, sopa, azúcar, galletas. Bueno, aquí vendían muchas cosas. Hacía todos los peones, les fiaban aquí. Sí, Todo. pues les fiaban, ya nomás les hacían. ¿Aquí les vendían ropa también? Yo ¿O no. había otro lugar donde vendían Había ropa? don Atanasio era el que tenía y- las... y otro había un señor Aquí que no le tenía- vendía ropa. Aquí no se ¿Atanasio vendía era ropa. que como un sastre? No, era un señor que tenía una tienda. Comerciante, Y el comerciaba comerciante ropa. Sí. iba a Aguascalientes a traer los pantalones de pechera con un león, el león dorado. Esa era la buena marca que había. A ver, vamos allá adentro. Me interesa ver dónde hacían las mermeladas. Porque me imagino que esas mermeladas también eran una fuente importante de ingreso. Entonces, Sí, aquí en la así hacienda, es, ¿no? Así es. Y obviamente también mucha gente se empleaba en Sí. eso. Mire, y aquí esta parte también había una huertita. Aquí enfrente, Una donde está ahorita la casa de sí, salud. ahí era donde sembraban como chile, todo eso que se come en la cocina, que se usa en la cocina. La Hortalizas, sí. sí. Entonces, por aquí pasaba el agua, de Fernando. un manantial que está por allá, aquí pasaba derecho y ya se iba hasta acá, hasta la otra presa. Sí, esa parte es muy importante. Las haciendas regularmente siempre las hacían a pie de un río, de un manantial. Aseguraban el agua, Así siempre. es. Y decían que don Arsenio, el segundo hacendado, que él no necesitaba ingenieros para que le fueran marcando para hacer una sequía. Que él nomás tiraba el agua y sigan el agua.
La misma agua les decía por dónde fueran escarbando. Sí. Don Arsenio, obviamente era el padrastro de Antonio. De Antonio Garamendi. De Antonio, y por diferencia de edades, pues sí podría haber sido el papá de Antonio, ¿verdad? Así es. Obviamente. Pero el papá de Antonio, ¿él falleció? Falleció allá que donde estaban las cocinas, decía mi papá que algo les había fallado ahí en la cocina y se prendió y se llenó de humo. Y ahí estaban los niños, que viene siendo Antonio Garamendi y Chemel. ¿Quién eran los demás? Hijos de Antonio. Hijos de don Manuel Edesio. Se llamaba Manuel Edesio, el primer esposo que tuvo la señora de Dolores Arce. Entonces doña Dolores tuvo a 3 esposos. 2. Bueno, que se habla es de 2. Ella es la mamá de Antonio Garamendi y el papá se llamaba Manuel Edesio Garamendi. Era la mamá Sí. Los hijos de esa señora fueron los que estaban allá. Allí. Y entonces dice que él con todo y llenote de humo estaban los niños adentro y él se metió y los agarró. Entonces esos niños Los agarró y los sacó para afuera. que eran de Antonio. Eran los hijos que vienen, o sea que Antonio Garamendi fue el que sacó el señor Edesio. Y él como tragó mucho humo, con el humo por lo que falleció. Por rescatar a sus hijos. Sí, y que estaban chiquillos ellos. Y yo lo que me acuerdo es que estaba chiquillo por aquí así, en una parte de esta donde estaba la placa, lo que tenía el nombre y el letrero de lo que era la... Ok, entonces se muere Antonio, llega Arsenio, ¿sí, verdad? No, se murió Manuel Edesio y llega Antonio. Y llega don Arsenio. Entonces Antonio Garamendi, él fue después que ya se repartieron terrenos para un lado, viene de donde les tocó allá. Me adelanté. Pero al punto que el que quiero llegar, Arsenio, él no era hacendado entonces. No. Él llega con la viuda. Él llega era un gachupín más que lo iban a fusilar. Andaba huyéndole al gobierno de aquí de México, porque de allá de España vinieron también a buscarlos a todos los que se habían desertado en aquellos años de Arsenio era un español que llega con la viuda, pero lo iban a fusilar. Lo iban a fusilar, lo agarraron preso, porque todos esos... ¿Y por qué no lo fusilaron? Porque la señora lo pagó en oro para que no lo fusilaran. ¿Le gustó y qué dijo? ¿Cuánto vale aquel español? Obviamente ya estaba viuda, ¿verdad? Ya estaba viuda. Mírala. ¿Cómo ve? Tuvo suerte el gachupín. De estar condenado a muerte pasó a ser hacendado, a ser hacendado. ¿Cómo ve? O sea que todos los españoles, pues de allá fue donde vino hasta de que nos aventaron. No, fuéramos indios entonces todos. La señora era española también, ¿verdad? Me imagino que sí. O mestiza, o quizá era mestiza, a lo mejor era nacida aquí, pero obviamente de muy alta alcurnia, Sí. porque ya era la dueña aquí. Está interesante ese tema, ¿eh? O sea, la señora queda viuda, debió de haber quedado joven, Sí, debió haber quedado muy joven. Y de buen ver. Y ha de haber dicho, pues todos estos mexicanos, no me gusta ni uno. De pronto llega el gachupín, que lo iban a fusilar. Y ella dice, pago su peso en oro. Decían que ya estaba, porque tenían un paredón, que eran unas paderas así, agílense ahí y ahí iba a ser todo eso. ¡Qué suerte tuvo ese hombre! No, pues se sacó la lotería de todo el mundo. ¡Qué suerte tuvo ese hombre! Ok, entonces, ya todo esto y era con una esa vocación. señora le dio dos hijos, un Pancho, ¿y cómo se llama el otro? Arsenio. No, Pepe y Pancho y Pepe. Pancho y Pepe. La señora tuvo 2 hijos de Arsenio. Sí, del español. Del español. Tuvo 2 hijos. Entonces, ¿cuántos hijos tuvo en total la señora? Pues... Arsenio, mire, es Pancho, Pepe y Arsenio. Sí, pero usted cuenta los... El total de todos. El total. Pues yo nomás conocí a Antonio Garamendi y a Manuel. De los 2 esposos. Mucho mal hablados. A mí me asustaban porque andaban como los vaqueros ahora con las pistolotas así colgando, y luego se trataban de unas palabras muy feas. Y me despachaban a mí chiquillo a la doctrina. No, yo iba a rodear allá con los cardiales. Pero se portaban bien con la gente. Sí, nomás que ellos ahí sí se... A lo mejor eran muy faramayosos, a lo mejor eran sí. muy exagerados en su forma, pero trataban bien a la gente. Sí, bien. Bien. Pero todas las noches se encerraban ellos no querían trato con nadie ya después de las 12. Allí en la entrada
allí tenían unos puertones, todavía hay fierros allí enterrados donde tenían los puertones y había una hora que se cerraba y ahí no entraba nadie. Y no entran ni sale nadie. Así es. Todo esto eran habitaciones donde vivía... ¿Quiénes vivían aquí? Pues vivían todos los hacendados con familiares, yo creo. Aquí vivía Antonio. Aquí vivía Antonio. Ahí, el cuarto grande. Y todo esto estaban ocupados por Antonio y Chemel. Eran los que ocupaban esos cuartos. Antonio fue el que les dijo, vayan, apúntense y Sí. para que les toque, ¿verdad? Sí, pues fueron ¿Dónde durmió Antonio? fueron buenos hombres con nosotros, ni para qué. ¿Sí? Sí. Sí, sí, Antonio pues Garamendi después tuvo otra señora que se llamaba Licia Garamendi. ¿De qué se apellidaba? La señora Licia, que le decían que la curra. Y la señora de Antonio, cuando el que tuvo a Toñillo y a esta Lili, A Lili. a los dos. Sí. Porque cuando nosotros nos dieron la huerta, nos pidieron una carta de un hijo de Antonio para que no, a ver si no había contradicciones. Y yo fui, me tocó ir ahí a Frenillo con el muchacho y le dijimos, queremos una carta porque nos están pidiendo una constancia de que tú como hijo de Toño no quieres nada con la huerta. Dijo, yo se las hago, y nos hizo una carta donde él nos cedía todo a nosotros. Nos dijo, cuídenla, no destruyan, no tumben los árboles. Esa era huerta y había mucha fruta. Sí, muchos álamos. Y finalmente se acabó. Se acabó todo eso. Sí, porque el momento en que reparten la tierra, pues a alguien le tocó la huerta. No, la huerta... No, esa se independizó, o sea que allí se metió un grupo de mujeres, ¿cómo se llama? La Guayín. La Guayín, así se nombra eso, pero era huerto familiar, como Sí. huerto familiar, y se metió un grupo de mujeres, 40 y tantas mujeres. ¿Y actualmente de quién es ese predio? Pues de ellas mismas, De ellas mismas. que hasta ahorita todavía no han podido arreglar la escritura, pues yo no sé, un finado que ya murió, él era el que andaba metido arreglando la escritura, pero está deslindada, pero es terreno del mismo ejido Presa de Tetillas. Y dejaron caer la huerta entonces. Sí, ya se cayó, allí alguien echa unas melguitas de alfalfa y Había muchos unos dos membrillos, gentes. manzanas, tejocotes, había muchas Uvas, peras. Usted andaba en medio de todo eso, ¿eh? Sí, pues nosotros, yo iba allá a la huerta cuando, porque aquí en la casa de este señor, de Toño, diario tenía que traer yo de allá de la huerta una canasta con nopales, verduras y ya bastó un bote de agua miel porque teníamos allá quebrado. Tenía magueyes y sacaba Aquí el las agua. trábanos aquí. ¿Pulque? ¿No hacían pulque? No, ellos no sé, se la tomarían, pero era agua miel. Lo que sí traía yo unos ramos de flores porque diario mucha cambiaba. amapola. No, flores. Sí, de como flores, que- sí. ¿Flores de amapola? No, había amapolas, que era una de las tantas flores que había. Oh, Sí, ok. pero aquí había unas flores que le decían que perritos, unas flores bonitas. Sí. Diario, Todas las flores las usaban de ornato, diario, pues. aquí, diario quitaban ese ramo y ponían otro, yo traía allá de la huerta. Era parte de su trabajo. Sí. A ver, vamos viendo donde vivía Antonio. Ese hombre deberían de hacerle un monumento aquí. ¿Dónde sería? Por aquí en un cuarto de estos. Sí, aquí. Mire, acá este cuarto, a ver, déjenme, empiezo por acá. Este tiene restos de la pintura. Esta habitación se ve que estaba grande. Aquí tiene este recibidor. Aquí está este, se sigue para acá. Aquí está grande esta parte, ¿eh? Con orgullo les voy a contar ahora de mi vida, siempre están en mi memoria. Recuerdos de mi familia, un gran tesoro y para mí es mi gran historia. Mis recuerdos siempre me han acompañado, los mejores son cuando vivía en el rancho, al lado de mis hermanos y mis padres, vieran cuánto los extraño. Bien me acuerdo que mi papá salía temprano, cuando el sol apenas se estaba asomando. Mi madre se iba a seguirlo hasta la milpa, también es mujer de campo. Son recuerdos que siempre están en mi mente, mi familia siempre tengo aquí presente, pues no olvido que yo crecí en el rancho, lo digo orgullosamente.
Debe el saludo a la gente del Potrero Mesillas y mi gente del Refugio de Ábrego, oiga, suena sorprendente. Hoy me encuentro trabajando acá en el norte, es mi turno de ver por esos señores, los que por mí dieron todo cuando niño pues estábamos muy pobres. No me quejo, ahora tengo mucho trabajo, mas no olvido que empecé de muy abajo. Hoy no me hace falta nada, aunque no olvido que fue el hambre quien me trajo. A mi padre le agradezco su enseñanza, pues me dijo que el que persevera alcanza. Cuando miro algo difícil pongo en práctica todas esas palabras. A mis padres les dedico yo este canto, pues son las personas a quien amo tanto. Nunca olvido yo a mis viejos que me esperan en la casa y en el rancho. Nunca olvido yo a mis viejos que me esperan en la casa y en el rancho.